Vamos a dar comienzo a el tercer encuentro en el marco de este coloquio sobre historias y tensiones identitarias en la monarquía hispánica. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Fernando Bouzá y Antonio Feroz, quien nos va a presentar a Fernando, y con el que después vamos a hablar extensamente eh, mañana, en la sesión de mañana. Hola, buenas tardes y para algunos de vosotros buenos días. Primero quiero agradecer a Renor y a Silvina por haberme invitado y sobre todo por haberme invitado para tener que dialogar con mi gran amigo Fernando Bouzá. Es un verdadero placer. Desafortunadamente estamos los dos en Madrid, pero todavía no nos hemos visto fuera de la pantalla del computer, pero nos veremos pronto, ¿verdad, Fernando? Ojalá. Yo solo voy a decir unas pocas cosas. La idea aquí es que Fernando nos cuente sus hallazgos, sus investigaciones, y yo luego haré una pequeña pregunta para empezar a abrir la conversación de todos los que estamos aquí. Yo solo quiero decir, quiero recordar algunas cosas sobre Fernando y sobre todo fundamentalmente, bueno, que es un profesor, un catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid. Y es sin ninguna duda, a pesar de sus pocos años, quizás el historiador, yo diría que el historiador, el estudioso más importante en todo el mundo, el estudioso de la España moderna más importante en todo el mundo, que no hay absolutamente nadie que se pueda comparar a Fernando. No solo que se pueda comparar a Fernando por su capacidad de trabajo, su larga lista de publicaciones, pero también, y para mí mucho más importante, por su constante ayudas, apoyos que generalmente nos da a todos los demás. Yo lo he dicho muchas veces, ninguno de mis trabajos hubiera podido ser realizado sin la ayuda intelectual de Fernando, y por eso siempre le estaré enormemente agradecido. Siempre también me gusta recordar que para mí su libro sobre la biblioteca de Felipe IV fue un elemento fundamental en nuestro conocimiento del periodo. Pero hoy estamos hablando de otro tipo de cosas, nos va a hablar de otro tipo de cosas, y ese es su gran cariño, el Portugal de los Felipes. Y es un poco lo que estamos esperando todos. Fue el comienzo de su carrera. Quizás esto indica que va a volver a centrarse todavía más en Portugal, en el Portugal de los Felipes, que lo que ha hecho en los últimos años. Aquí yo solo os dejo. Aquí presento a Fernando. Fernando, muchísimas gracias. Volveremos a charlar cuando acabes tu presentación. Muchísimas gracias. Son las que debo dar yo por esta presentación tan generosa y merecida. Buenos días, buenas tardes para todos. Agradecimientos a los presentes, a los organizadores, y también disculpas por no haber podido participar hasta ahora en las sesiones anteriores. Había una serie de compromisos ya adquiridos que me impidieron estar presente, y hoy es mi incorporación y quiero pedir disculpas por no haber podido acompañar a los ponentes y panelistas en las intervenciones anteriores. También pido disculpas por algún problema que tengo en la voz. Si no me escuchan bien, con gusto yo repetiré lo que sea necesario. Bien, y dicho esto, en la esperanza de, como en el personaje literario italiano de Camilleri, poder volver a vernos personalmente, porque esto de vernos personal telemáticamente es una falsificación de la realidad, me gustaría dar comienzo mi presentación, que es una presentación que tiene que ver con el Portugal de los Felipes y de la restauración entre la naturaleza jurisdiccional y el cosmopolitismo de las repúblicas, cuestiones que intentaré explicar a continuación. Bien, quería empezar con una fuente que me ha pasado un conocido de todos, Pedro Cardín,
y es un caso de finales del siglo XVII, un caso muy curioso. Es una narrativa, yo creo que fascinante, que es la siguiente. Se trata del caso de un náufrago que aparece en la relación do suceso do Patacho, bueno, en la relación de un naufragio portugués de un barco que va desde Guinea hacia Madeira, y que hacia 1680, 1685, naufraga en una isla desconocida a la altura de Cabo Verde. Al desembarcar en esta isla que ellos llaman la isla incógnita, la isla desconocida, se encuentran con un náufrago, una especie de Robinson, que de pronto les grita a voz en grito a los nuevos náufragos, los que llegan a la isla: Portugal, Castilla, Portugal, Castilla. El hombre es un hombre muy anciano y les preguntaba: señores, ¿de qué nación sois? ¿Sois portugueses o castellanos? Los marineros responden que son portugueses y le cuentan la aclamación de don Juan IV en 1640 y la restauración de Portugal hasta don Pedro II. Porque este náufrago, esta es la historia, digamos, la parte más peculiar de la historia, había naufragado en esa isla antes de 1640 y había perdido completamente las noticias sobre qué había pasado en Portugal. De forma que le sigue preguntando si hay Felipes en Portugal, y ya le responden que hay nuevo rey de Portugal, y la alegría, el emocionadísimo náufrago responde a gritos: Portugal tiene rey, Portugal tiene rey. Bien, había huido, nos cuenta la relación de Portugal, porque no podía soportar a los Felipes. Había acabado llegando a esa isla incógnita en el Atlántico. La historia es posiblemente inventada, es un preconcepto nacional, hay demasiados temas literarios en este náufrago robinsoniano en plena isla desconocida en el Atlántico. Sin embargo, hay una parte que me gusta mucho y es la escala vital. Es decir, había una persona que, habiendo salido de Portugal en 1640, 50 años después, 40 años después, no sabía lo que había pasado no sabía lo que había pasado en Portugal, y se lo tienen que contar. Lo mismo podríamos decir de algunos portugueses que estuvieron presentes en 1640 y que también habían estado en los sucesos de 1580. Y esta escala vital nos señala cómo se trata de una experiencia muy rápida en el tiempo, la del Portugal de los Felipes, y muy compleja, asimismo, como podremos comprobar a continuación. El periodo del Portugal Habsburgo o Portugal de los Felipes constituyó un auténtico campo de pruebas, un laboratorio, si se quiere, para la monarquía hispánica. A la postre es tanto un ejemplo de excepcionalidad por su relativamente escasa duración, una duración vital, por lo tardío de su agregación, 1580 para las composiciones de las grandes monarquías ibéricas es tardío, o porque en la práctica lo limitado de la misma, realmente la agregación portuguesa se convierte en una unión en un periodo muy breve en tiempos de Olivares. Es tanto un ejemplo de excepcionalidad, como digo, como el crisol de las múltiples posibilidades de esta monarquía, que no solo fue resiliente, sino también fue muy plástica. Esa plasticidad de su estructura le permitió acomodarse a contextos diferentes, con necesidades muy distintas y casi al mismo tiempo. Por ejemplo, el Portugal de los Felipes, como todos saben, está construido sobre la negociación jurisdiccional, sobre el supuesto respeto a las libertades portuguesas tradicionales. Pero al mismo tiempo que Felipe II llega a este acuerdo negociado con Portugal en 1581, en 1591 nos encontramos los sucesos de Aragón, que responden a un modelo completamente distinto. Es decir, el caso portugués es un caso que nos muestra la capacidad de la monarquía para plásticamente adaptarse a contextos distintos. En la misma península puede estar haciendo cosas muy distintas en el pleito del virrey extranjero para Aragón
y en el mantenimiento de las tradicionales libertades y fueros portugueses, como se dice en el Estatuto de Tomar de 1581. Bien, otra cuestión interesante del Portugal de los Felipes, aparte de su carácter casi experimental, me parece a mí, es que ha sido considerado un hiato histórico en la historia portuguesa, un hiato de 60 años, una especie de interrupción ilógica en la lógica, supuesta lógica nacional portuguesa. Algo parecido lo hemos sufrido en la historia española con el periodo de los afrancesados o el periodo de José Bonaparte, que ha pasado de ser un hiato de un gobierno intruso, la propia palabra lo señala, gobierno intruso, a ser considerado un elemento fundamental en la modernización constitucional con la Constitución de Bayona, por ejemplo. El proceso sería similar, con mayor duración en Portugal. Bien, en el caso del Portugal de los Felipes, o de los Felipes de Portugal, como prefiero llamarlo ahora, claramente se pueden ver el impacto de los preconceptos nacionales sobre la reconstrucción del pasado histórico. Y esto es una característica muy bien estudiada para el Portugal de los Felipes, con un efecto que todavía se mantiene, aunque las cosas han cambiado enormemente en los últimos años. Yo querría recordar únicamente una polémica que es una polémica famosa, la polémica de Hernani Cidade y de Eugenio Asensio, una polémica que se produjo en 1949 y 1950, pero cuyos efectos me parece que siguen manteniéndose hasta ahora. En 1949, Eugenio Asensio, el filólogo, publicó un artículo que se llamaba España en la épica filipina, contra un libro que había publicado el año anterior Hernani Cidade, el historiador alentejano, que se llamaba La literatura autonomista sobre los Felipes. La tesis de Hernani Cidade, era un historiador por otra parte muy reconocido, era la historia de que Portugal a partir de 1580 había estado esperando la definitiva recuperación de la independencia de 1640. La literatura portuguesa durante el periodo 1580-1640 habría expresado lo que él llama la resistencia patriótica de los portugueses frente al dominio filipino durante el periodo de la Unión Dinástica. Es un autor más de los que dicen cosas parecidas. Por ejemplo, hay una fabulosa historia de los bufones de corte en Portugal del conde de Sabugosa, que llega hasta 1580, en 1580 se para y continúa a partir de 1640. Y en este periodo interrumpido dice, entre 1580 y 1640, Portugal no se rió, simplemente. Y comienza de nuevo en 1640. Es decir, Hernani Cidade mantenía esta idea un poco de un hiato, un cuerpo extraño, un cuerpo ajeno a la propia historia de Portugal. La respuesta de Eugenio Asensio era muy sugerente para mí y supongo que para todos. Proponía que el Portugal de los Felipes, Portugal de Felipe II en concreto, merecía ser considerado por sí mismo y en sí mismo, sin que los portugueses de 1580 fueran juzgados a la luz de lo que sucedería en 1640, 6 décadas más tarde. Lo hacía en un pasaje memorable cuya lección todavía me parece necesaria hoy y no solo para los lusitanistas. Decía en 1949 Eugenio Asensio, comillas, no abusemos de la ventaja que da el nacer 3 siglos más tarde y conocer la solución del enigma para imponerles unos principios y un código político que no alcanzaron los portugueses de 1580. Yo creo que esta es la gran lección de Eugenio Asensio, la idea de intentar dar voz a los portugueses del 80 para ver si aceptaron o no aceptaron a Felipe II y por qué lo hicieron y cuál fue el sentido de este Portugal de los Felipes. Como les digo, pese a los esfuerzos de Eugenio Asensio y de otros autores, en especial Antonio Manuel España, que quiero recordar aquí, el prejuicio, el preconcepto nacionalista portugués sobre el periodo de 1580, 1640, 1668 sigue siendo muy duradero, pervive enormemente y además se ha aliado a un preconcepto nacionalista español
que se permite cosas tan particulares como echar en falta o acusar a los portugueses de haberse equivocado en 1640 con la independencia. Yo creo que esto francamente no tiene ningún sentido. Entonces esta mezcla de nacionalismo español y de nacionalismo portugués es verdaderamente determinante. Intentó acabar con este efecto combinado Antonio Manuel España e hizo una propuesta, entre otras muchas, que a mí me parece especialmente interesante. Como saben, la historia portuguesa del periodo monárquico está dividido por dinastías. La dinastía de Borgoña, la dinastía de Avís, la dinastía de los Habsburgo, la dinastía de los Braganza. Y Antonio Manuel España propuso, junto con José Matoso y Joaquín Romero, cambiar este sistema y crear un volumen en una historia de Portugal, que era un volumen en el que el tercer volumen terminaba en 1620 y el cuarto volumen empezaba en 1620 y duraba hasta 1808. Realmente la clave, la charnela de 1620, con un largo siglo XVI para los Avís y los dos primeros Felipes, y un segundo, otro volumen para Felipe IV y Juan IV y sus continuadores, parecía muchísimo más lógico. Bien, además de constituir por sí mismo una prevención contra el actualismo en historia, la extraordinaria densidad histórica del Portugal de los Felipes, ahora como digo prefiero llamarle los Felipes de Portugal para incorporarlos de una forma definitiva al periodo histórico en el que vivieron, y la restauración ofrece ricas posibilidades para el estudio de lo identitario, que es lo que nos reúne esta mañana o esta tarde aquí. Realmente entre 1578 y 1668, en este periodo tan complejo, hubo varias posibilidades de imaginar comunidades que podían reclamar para sí ser el Portugal, incluso decir el bon Portugal, el Portugal de los buenos portugueses. Para la época, evidentemente, no se utiliza la expresión de ser el verdadero Portugal, pero sí se dice quiénes son los bons portugueses, quiénes son los buenos portugueses. Y he encontrado hasta 5 Portugales distintos o 5 comunidades imaginadas que reclaman la posibilidad de que ellos fueran los buenos portugueses, los bons portugueses. Esto de 5 Portugales no suena en portugués tan bien como el Portugales, no suena en portugués tan bien como suena Españas en español, y es un concepto difícil de introducir en el debate historiográfico lusitano. Pero en cualquier caso, nosotros yo creo que podemos entender bien cuáles serían estos 5 comunidades imaginadas que podían reclamar para sí la esencia de lo portugués. El primero sería el Portugal de los Felipes, el segundo sería el Portugal de los sebastianistas, el tercero sería el Portugal de los repúblicos, los llamados celosos da patria, el cuarto sería un Portugal que en la época se llamaba el Portugal de mar afuera, el Portugal indiano fundamentalmente, y el quinto sería el Portugal de los antonianos, el Portugal de los seguidores del prior Docrato. Intentaré presentar, aunque sea muy brevemente, dadas los problemas de tiempo que tenemos ahora en la presentación, cómo sería cada uno de estos Portugales que podemos imaginar en un periodo de intensidad para la comprensión de, comillas, lo identitario en el periodo. El Portugal de los Felipes es el Portugal oficial, es el Portugal real, es el Portugal institucional. Es fruto del recurso a la confianza y también al recelo, a la fuerza. No olvidemos que Lisboa tuvo que ser conquistada y que Oporto fue saqueado por las tropas de Sancho Dávila, y al mismo tiempo a la fuerza y a la negociación de intereses. Es un Portugal agregado, unido y separado, como dice Pedro Cardín, que logra, pese a las dificultades y contradicciones, articular en una realidad compleja como el Imperio Portugués, en una estructura compuesta como la de la monarquía hispánica. Como se sabe, de un lado, virreyes y gobernadores llevaron la corte real al reino, fueron las figuras del monarca ausente en el reino de Portugal, y de otro lado el Consejo de Portugal sirvió de memoria de la corona portuguesa en la corte real en Madrid o en Valladolid.
Este Portugal de los Felipes es un Portugal concreto que se construye sobre el privilegio de naturaleza, el comercio de Indias, por ejemplo. Se abandona el proyecto inicial de crear una única ruta, una carrera de Indias continua que yendo desde Sevilla volviera a Lisboa a través del estrecho de Magallanes, una ruta por otra parte muy complicada, pero es un proyecto que se atisba y se crean dos carreras de Indias, dos instituciones, dos organismos distintos, lenguas distintas, imposiciones diferentes, etcétera, etcétera. Triunfa el jurisdiccionalismo, el jurisdiccionalismo de naturaleza, el particularismo portugués en tomar el 1581. De la misma forma, es un Portugal, este Portugal real, que va transformándose y debido a las capitanes generales, también oficiales de Hacienda, dejan claro que hay una tensión entre este Portugal real jurisdiccionalista y un Portugal cada vez más unitario o cada vez más castellanizado, si lo podemos decir. Al mismo tiempo, y eso yo creo que también es importante, durante los 60 años del Portugal de los Felipes se produce un continuum, que es un continuum de vidas de personas, que es un continuo de consumos, de créditos, de noticias, que comunicaron espacios en un mundo ibérico ampliado. Esto yo creo que es una realidad ineludible y sobre la que volveré más tarde. Al mismo tiempo, este Portugal agregado y fruto de la negociación tuvo que enfrentarse desde 1580 y si no antes con propuestas de absoluta castellanización, propuestas muy radicales por las cuales se pedía que las leyes de Portugal fueran suprimidas y que los galgos castellanos matasen estas liebres portuguesas, como se dice en 1580 el García Sarmiento de Sotomayor al conde de Benavente. Hay una carta muy interesante del obispo de Tui donde dice que Portugal tiene que ser castellanizada como Galicia había sido castellanizada, absolutamente perdiendo completamente todas sus instituciones, lenguas, etc. Bien, junto a este Portugal, que es el Portugal concreto, que es el Portugal que gobierna y despacha, y esto es importante, consigue hacerlo durante 60 años, hay un segundo Portugal que es el Portugal de los sebastianistas, el Portugal deseado. Aunque sin duda Felipe II también se benefició de este imaginario mesiánico en 1578. No olviden que Felipe I en Portugal es el primer encubierto para Portugal que va a llevar el Quinto Imperio y la paz universal a los portugueses. A lo largo del periodo entre 1580 y 1640 surgen distintos monarcas que se presentan a sí mismos como los verdaderos sebastianes, que acuñan moneda, que tienen armas, que tienen ejércitos y que llevan adelante un segundo Portugal que une tanto a figuras del mundo letrado, del mundo mesiánico letrado, del profetismo joaquinita en Portugal, que es muy importante, como figuras que vienen del mundo, digamos, de la pequeña tradición, el mundo de lo que se ha llamado durante mucho tiempo cultura popular. Este segundo es el Portugal deseado, que es un Portugal que ha acabado convirtiéndose en el Portugal de Fernando Pessoa, el Portugal de Mensagem, el Portugal de la filosofía portuguesa. El tercer Portugal que me atrevo a proponer es el Portugal de los repúblicos, que es un Portugal de los, por ejemplo, aristócratas que se trasladan a sus cortes en aldea, como nos dice Francisco Rodríguez Lobo, con un fuerte perfil nobiliárquico de mediadores al modelo de Denis Richet en su clásico libro sobre la Francia y las instituciones francesas, y que se convierten en figuras fundamentales en la mediación entre la corte y el territorio. Estos repúblicos, llamados a sí mismos repúblicos, celosos de la patria, etcétera, etcétera, también encuentran su parangón en los patricios del patriciado urbano y responden a una larga tradición de republicanismo monárquico portugués. Es una cuestión que yo creo que merece la pena dejar claro desde un principio. Hay un republicanismo
que tiene que ver con la organización por comunidades reconocibles o por territorios reconocibles, como sí que se agregan formando una monarquía, y este republicanismo en su vocabulario, en su léxico, en sus ideas, es por supuesto anterior a 1580 y ya es presentable, ya se puede presentar desde el periodo de Joan III, desde 1550 en adelante. Hubo un cuarto Portugal, que es el de las comunidades de mar afuera. ¿Cómo se califica al reino de Portugal extendido, comillas, por el mundo en 1619? Según un texto de 1619 preparado para la entrada del marqués de Alenquer como nuevo virrey de Portugal, habría un Portugal de mar adentro, que es un Portugal estrecho, que es el Portugal metropolitano, y el Portugal de mar afuera, que es un Portugal muy extendido. Y en estas advertencias al marqués de Alenquer le dicen que una de las mayores dificultades de gobernar Portugal, como va a empezar a hacer él, es precisamente conciliar los intereses del Portugal de mar adentro con los intereses del Portugal de mar afuera, porque son muy distintos y tienen distintas intenciones. El Portugal de mar afuera, que me parece un interés especial desde el punto de vista, si quieren, identitario, es fundamentalmente el Portugal indiano, todavía no el Portugal brasílico. Ese es un Portugal en el que se dice que son los más fieles vasallos del rey de Portugal, que están en la frontera, que están en el momento más peligroso, son comunidades afligidas y pese a eso muy leales, y que son las comunidades de los verdaderos bons portugueses, como se dice en un texto de 1612, en el cual se presentan a los portugueses de la India como los verdaderos portugueses frente a los portugueses del mar adentro, de los portugueses metropolitanos, aunque no quiero utilizar esta palabra de forma tan clara, que vivieron en Portugal y vivían bajo un yugo infame, de forma que este Portugal sería al mismo tiempo un Portugal extraeuropeo, sería un Portugal imperial y sería un Portugal de la diáspora, de esta palabra que utilizamos cada vez más con un nuevo sentido. Y el último y quinto Portugal sería el Portugal antoniano. Recuerden que Antonio Prior de Ocrato se convierte en rey de Portugal porque fue proclamado en Santarém en 1581, que mantiene una cancillería, que concede permisos de Corso, que concede permisos a los holandeses para ir a Cabo Verde, a los holandeses para ir a Brasil, etcétera, etcétera. Se trata de un Portugal que mantiene, por ejemplo, relaciones exteriores, comillas en exteriores, con los safávidas o con los otomanos, en Londres, en París, más tarde en Francia, donde muere en 1595. Este Portugal es un Portugal que no es bragancista. El Portugal bragancista sería más bien el Portugal de los repúblicos, y claramente muestra una oposición radical con los castellanos. Hay un texto antoniano muy interesante en el que compara a los tártaros con los españoles y a los portugueses con los chinos. Es un texto de 1580. Dice, nos ponga con Castilla en la misma situación en que están los chinos con los tártaros, de los cuales se afirma que hicieron un muro por la raya de 300 leguas para poder estar separados. Es decir, esta idea de levantar una especie de inmensa muralla portuguesa para separar Portugal de Castilla aparece claramente en el pensamiento antoniano, que tendría otra forma de imaginar esta comunidad ideal de los buenos portugueses, que no serían claramente los portugueses del Portugal de los Felipes. Sin embargo, este Portugal, y esto creo que es importante, es un Portugal indeseado, como dice Jacqueline Herman, o es un Portugal unwanted, como se traduce uno de los dramas de Georges de Sena al inglés. Es un Portugal no querido. Drake desembarca con Don Antonio en Lisboa sin éxito. En 1592 tenemos revueltas antonianas en Portugal sin éxito, etcétera, etcétera. No quieren el Portugal real, el Portugal metropolitano real, no quieren. Mejor fortuna parece haber corrido Don Antonio en América, especialmente en Brasil, aunque también se dice que había estado presente en México y sobre todo en el estado de la India,
este triste Portugal un Portugal unwanted, un Portugal no deseado. Por tanto, tendríamos 5 formas distintas de imaginarse portugués. El Portugal real, el Portugal de los fieles a la monarquía, que ha trazado unos pactos de lealtad con la monarquía de Felipe II, para ellos don Felipe I, el Portugal sebástico, el Portugal ideal del Quinto Imperio, que también existe, que también mueve a las personas, el Portugal de los repúblicos, que es un Portugal muy político, un Portugal nobiliárquico y urbano, el Portugal de mar afuera, el Portugal de las comunidades portuguesas fuera del Portugal europeo, y por último tendríamos este Portugal antoniano, que es un Portugal unwanted, un Portugal no deseado. Bien, el Portugal de los Felipes, que es el Portugal real, es un Portugal que se ha construido casi con cartabón y regla en tomar, como un Portugal separado y unido al mismo tiempo. Pero en la práctica, como les decía, el Portugal de los Felipes o la monarquía luso-hispánica de los Felipes es un espacio muy transversal que es recorrido como un continuum, no solo un continuum cultural, sino también un continuum vital, un continuum económico. Este espacio transversal mundializado me parece especialmente interesante porque hace que personas que pertenezcan a distintas comunidades imaginadas se puedan mezclar entre sí en distintos momentos de su vida. Por ejemplo, el Portugal de los Felipes es un Portugal de vidas de personas que se movieron transversalmente sobre el espacio. No solo porque hubo viajeros que recorrieron todo esto, sino porque hubo vidas que se movieron sobre distintos territorios del Portugal luso-hispánico de la monarquía hispánica luso-portuguesa. Por ejemplo, misioneros, eclesiásticos, el caso famoso de Juan Calvo de Padilla, que está en Castilla, está en Santo Domingo, está en Lisboa, está en Roma, luego está en Fogo, en Cabo Verde, vuelve a la península, a Cataluña, vuelve a Roma y camino del Congo se detiene en Castilla, donde cae preso por la Inquisición. Esta es una vida que es una vida hecha sobre el Portugal, sobre muchos territorios. Soldados que han estado en India y han estado después en los presidios portugueses, soldados que han estado en Nápoles, han estado en Flandes y han estado en Portugal o han estado en Larache, mercaderes, hombres de negocio, por supuesto, y también oficiales al servicio de la monarquía. El caso más curioso para mí es Francisco Domínguez, que es un portugués de Viana do Castelo, del norte de Portugal, que acompañó a Francisco Hernández en la empresa novohispana, en la empresa científica novohispana. Y en 1594 este portugués de Viana se presenta una propuesta a Felipe II, un memorial en el que le propone nada menos que ser cronista y cosmógrafo de toda la Nueva España, Filipinas y de la Gran China, del Perú y de todas las demás tierras de las Indias. Es decir, un portugués convertido en México en cronista de la Gran China y de toda América y Filipinas. Este tipo de posibilidades transversales que tienen que ver con la nación, pero tienen también que ver con las funciones y con los lugares donde se desarrollan, me parecen especialmente interesantes. Por supuesto, las élites portuguesas van a convertirse en élites transnacionales a través de matrimonios, a través de consumos, a través de la incorporación de distintas formas de sociabilidad. Y hay, por supuesto, un movimiento enorme de objetos, de animales, de plantas. Quiero recordar, por ejemplo, el gran proyecto de Giovanni Battista Gessio en los albores de 1580, de trasladar todas las especias indianas, la canela, el clavo, la pimienta, a tierras americanas. Convertir América en una enorme producción de plantas indianas, y esto indudablemente tiene que ver también con estas posibilidades que abriría el nuevo Portugal de los Felipes. También abre, por supuesto, otras posibilidades más oscuras que no debemos olvidar. Las vidas de los esclavos que han ido de Portugal a América y de América han podido volver que han ido de África a América portuguesa o América española y que han podido volver a las Américas, a los distritos de la corte en Lisboa, en Portugal,
o en Sevilla. También estos movimientos parecen posibles gracias al Portugal luso-hispánico. Bien, y una última cuestión, la creación de espacios nuevos, y esto yo creo que es especialmente interesante en el Portugal de los Felipes, la creación de espacios transfronterizos o incluso afronterizos. Por ejemplo, espacios económicos. Las propuestas que se hacen desde Buenos Aires con un gran proyecto de hacer un comercio triangular entre Río de Janeiro, Sao Paulo, Perú y el Río de la Plata, relacionándolos con Angola, me parece que son proyectos de nuevas posibilidades de imaginar en la economía que van en contra, de hecho, del Portugal de Tomar, van en contra de la separación de jurisdicciones, pero que sin embargo son posibles debido a las posibilidades de este Portugal de los Felipes concreto. Recuerdo, por ejemplo, la propuesta que se le hace en el reinado de Felipe III, que se imprimió incluso de hacer un gran negocio triangular entre el Río de la Plata, Río de Janeiro y Angola, ignorando completamente a Lisboa, pero ignorando también a Sevilla. Es decir, esta especie de autonomía espacial del Atlántico Sur que aparece reflejada en este proyecto, que por otra parte no llega a la práctica. O también hay espacios imaginados. Por ejemplo, los intentos de recuperación de la antigua Lusitania o de la antigua Galicia, Galaecia, Lusitania que llegaría hasta el corazón mismo de Castilla, la Lusitania que llega hasta Oropesa, la Oropesa de Don Duarte de Braganza, con un núcleo, con un hilo, un nexo vertebral entre Évora y Oropesa, que es una corte poética, que es una corte literaria, que es una corte extraordinariamente importante y que juega a la recreación de una Lusitania antigua que es castellana y portuguesa al mismo tiempo. O, por ejemplo, el intento de recuperar la gran Galaecia romana, uniendo entre Douro y Miño y el mundo de Galicia, de la Galicia castellana. Los tratados de Joan Salgado de Araújo, por ejemplo, se ocupan tanto de la nobleza gallega como de la nobleza bracarense, de la nobleza de entre Douro y Miño. O incluso alguna propuesta como la de la propuesta de Pontevedra de introducir en Galicia el sistema de misericordias portuguesas en pleno tiempo de la incorporación de Portugal a la monarquía. Bien, ya para ir concluyendo este complejo Portugal de los Portugales del tiempo histórico, tan complejo para identificarlo con una única identidad, y esto yo creo que es importante, hay otra cuestión transnacional que me interesa mucho y es la actual bibliografía, la actual historiografía sobre las repúblicas, tan presente en la historiografía actual. Se han dado cuenta que todo se ha llenado de repúblicas, república de lectores, república de autores, república cristiana, república de mercaderes, república de letrados, etcétera, etcétera. Vivimos en un tiempo republicano, sin duda. Y esto también yo creo que está muy presente en el Portugal en este momento de Portugal. Hay unas relaciones articuladas propias de ciudades, las relaciones, por ejemplo, entre Lisboa y Sevilla, autónomas entre sí, con embajadas entre Lisboa y Sevilla, que no dependen de la monarquía, las relaciones entre México, Manila, Macao y Goa, digamos, distintos polos de la monarquía luso-hispánica que tienen relaciones entre sí y que no son relaciones a la escala de los reinos, sino relaciones a la escala de las ciudades, de las repúblicas ciudadanas. La república de los hombres de negocios, portugueses, genoveses, etcétera. La república de los letrados, y luego veremos un ejemplo, la república de los hombres de letras, la república de las letras sagradas, la república de los eclesiásticos, todas estas otras comunidades imaginadas con su particular parnaso, con su particular formas de sociabilidad que también existen durante el tiempo. Y junto a las repúblicas, nuevos públicos, por ejemplo, el público de la imprenta, que es un público que hace que Lisboa se convierta en un lugar donde se imprimen libros en castellano, porque los lectores pueden leer mejor con los tipos que tienen los Kreisbeck
que no tienen en otros lugares de Castilla, no hay lugares en Castilla, y Lisboa se convierte en un lugar donde, debido a la insistencia del público y de la República de las Letras, me atrevo a decir, se pueden encontrar muchos textos en castellano, o también en los consumos, por ejemplo, el consumo de la yerba mate, que nosotros se ha podido testimoniar, por supuesto, en el mundo rioplatense, pero también en el mundo de Río de Janeiro, en el mundo de Potosí, en el mundo sevillano, en el mundo lisboeta, en el mundo madrileño, o el mundo del consumo del chocolate, etcétera, etcétera. Es decir, estos públicos, que no son solo públicos para la imprenta, también pueden ser públicos para los consumos. Y por último, la idea de los primeros cosmopolitismos o cosmopolitanismos, el cosmopolitanismo, sobre todo el cosmopolitanismo aristocrático, es decir, la idea de que existe una noción de majestad, de prestancia que es universal y que permite que un príncipe japonés pueda ser reconocido por un príncipe portugués, o un príncipe de Ceilán pueda ser reconocido por un príncipe castellano. Bien, ejemplos de este tipo de distintas repúblicas. Quiero presentar únicamente uno de unos poemas de Antonio Luis de Guadalupe, que es un poeta y letrado portugués, que en 1647 pide permiso para poder vender un manuscrito de sus poemas que se llama Descuidos de Cuidados Estudiosos. Antonio Luis de Guadalupe obtiene el permiso de la Inquisición portuguesa y efectivamente sus manuscritos se pueden vender. Es una cosa que solo pasa en Portugal, donde se pide permiso para vender manuscritos en publicación. No pasa, por ejemplo, en Castilla o en otros territorios. Todos los textos introductorios de los Descuidos de Guadalupe son absolutamente belicosos. En 1647, no hay ninguna duda, el propio texto se fecha en el 7º año de la restauración de la patria portuguesa y está completamente lleno de referencias a la guerra de Portugal, a la restauración, al final de la tiranía castellana. Hay, por ejemplo, un poema hecho en Toledo, tratando de venir para el reino de Portugal, huyendo de los castellanos, donde Guadalupe llora sobre el Tajo, pensando que las lágrimas van a ser llevadas por el río Tajo hacia su patria, intentando huir de Portugal, huir hacia Portugal, etcétera, etcétera. Es decir, en este año 1647, el año del intento de magnicidio de Juan IV, en esta especie de eclosión, apoteosis bragancista, mesiánica también en Portugal, no hay ninguna duda de que nos encontramos con un texto, digamos, con una clara identidad bragancista, imaginándose claramente el mundo de los restauradores. Pero hay muchos poemas en el texto, y uno de los poemas está dedicado a Francisco Ramos del Manzano, catedrático de Prima de la Universidad de Salamanca y, como todos saben, una de las figuras más importantes del reinado del gobierno del letrado de Felipe IV y de Carlos II, de quien fue maestro. Hay un poema del mismo que hace unos folios estaba lanzándose a llorar sobre las aguas del Tajo para que las lágrimas llevaran algo de sí a Lisboa. En el mismo volumen, pocos folios más tarde, hay un poema laudatorio a un letrado. ¿Por qué? Porque no solo pertenece a la comunidad de los buenos portugueses restaurados, podríamos decir ahora, sino porque pertenece a otra comunidad. Pertenece a otra comunidad imaginada, que es la comunidad de los letrados, que provienen de la Universidad de Salamanca. Y esto le permite al mismo tiempo hacer un elogio de la restauración portuguesa, un elogio leal, fiel, no maquiavélico, comillas, y un elogio a Francisco Ramos del Manzano, al que ha conocido en una comunidad distinta como es la comunidad de los letrados. Se pueden introducir otros casos, por ejemplo, el caso de la diáspora de los portugueses que se quedan en Castilla en 1640, que es un caso especialmente interesante. Entre 1640 y 1668, los portugueses de la corte mantienen su lealtad y se presentan como los verdaderos bons portugueses, los fieles portugueses. Uno de ellos es Jerónimo de Mascareñas, que publica un libro que se llama Amadeo de Portugal, donde en el fondo habla de la diáspora portuguesa hacia España y otros lugares del mundo. Igual que Amadeo de Portugal no fue reconocido en Portugal y tuvo que ser reconocido en Italia,
Él dice que los verdaderos buenos portugueses, que son ellos, no fueron reconocidos en su patria porque no hay profeta en su tierra, como dice expresamente, y han sido reconocidos su lealtad por Felipe IV. Lo más interesante para mí es que en este caso la identidad de la diáspora de los portugueses en la corte, que es una identidad, si quieren, de origen política de los antiguos celosos da patria de los repúblicos, se convierte en una identidad de autor. Porque lo que hace Jerónimo de Mascareñas es copiar literalmente, verbatim, las páginas en las que Danielo Bartoli habla de por qué los autores no son reconocidos en sus patrias. Y habla del autor peregrino, del autor que va peregrinando como una estrella, y son las mismas palabras que utiliza Jerónimo de Mascareñas para referirse a los portugueses. De forma que hay una comunidad imaginada que es la comunidad autorial, la comunidad de los portugueses, y se mezclan los léxicos, se mezclan los vocabularios. Digamos que en el fondo, para concluir, se puede pertenecer a más de una identidad. Se puede ser letrado y buen portugués. Se puede ser eclesiástico, peregrino en el mundo y al mismo tiempo pertenecer a la República de las Letras. Se puede ser aristócrata celoso da patria y reconocer, como decía antes, el perfil ideal del cortesano, de un príncipe de Ceilán, como el príncipe de Telleiras, que tiene su pequeña corte en Lisboa en 1611, o a los embajadores, comillas, en embajadores de Portugal, de Japón en 1585. En un relato delicioso nos encontramos con que doña Catarina de Braganza, la abuela de Juan IV en Villaviçosa, recibe a los japoneses y viste a su hijo don Duarte con un kimono japonés para darle la bienvenida a aquellos a los que reconoce como iguales. Hay esa especie de cosmopolitismo aristocrático que permite reconocer títulos nobiliarios en el Congo y permite reconocer como nobles a personas de otros lugares. Hay, por lo tanto, otra manera de imaginar las identidades como identidades plurales o superpuestas. No sé si propongo una solución o verdaderamente un conflicto. Lo que sí quiero es llamar la atención sobre la necesidad de pensar las categorías cuando nosotros las utilizamos. La categoría identidad posiblemente ha sido abusada en su sentido originario y ha sido utilizada de una forma unívoca. Cuando yo creo que, como muestra el Portugal de los Felipes o los Portugales de los bons portugueses a caballo entre los siglos XVI y XVII, para la alta edad moderna al menos, era posible pertenecer a más de una comunidad imaginada. Muchas gracias. Fernando me hace las cosas difíciles, me produce terror la posibilidad de eso, pero lo que quiero hacer ahora es hacer dos preguntas, dos que tienen que ver con algunos de los planteamientos que nos hace Fernando, pero una también con metodología. Y yo sabe que soy de los que creo que las identidades no son como gorros y que los humanos podemos llevar muchas más de una. Eso lo dijo Linda Colley hace mucho tiempo y no hay ningún problema, ¿verdad? Yo soy un patriota gallego, un patriota español, un internacionalista latino y no tengo ningún tipo de problema. Pero hay cosas que yo creo que al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado en la creación de multitud de identidades, ¿verdad? Porque quizás eso también nos lleva a perder los procesos comunes, de identificación comunes dentro de muchos grupos. Y eso es lo que a mí me gustaría preguntarte. Y las preguntas tienen que ver con dos preguntas que tienen que ver más con tu interpretación del periodo y una con una cuestión historiográfica. Las que tienen que ver con el periodo es, yo podría demostrarte, dar una ponencia ahora después de la tuya en la que yo hablo de Cataluña o de Valencia o incluso de Galicia en el periodo moderno, y te puedo mostrar la existencia de Galicias y Cataluñas y eso, en muchos casos muy relacionadas con las propuestas que tú hacías sobre Portugal. Quizás no los antoninos y eso, porque es una cuestión muy específica del momento. Mi primera pregunta es precisamente esto. ¿Qué es lo que diferencia Portugal de esos otros reinos? Si es que existe esa diferencia.
¿O tú crees que hay una comunalidad de eso, que todos ellos están respondiendo a una situación de agregación o de intento de agregación por parte de la monarquía? La segunda pregunta, y te las voy a hacer todas juntas porque eso te puede permitir pensar. La segunda pregunta tiene que ver con algo que nos dijo nuestro común amigo Pedro Cardín después de 1580, o como reacción a la agregación de 1580, hay un intento muy claro de recuperar la memoria y la identidad histórica de Portugal, que no se había producido antes, que se produce precisamente a partir de 1580. Y esto lo dice en contra de alguna gente que asegura, probablemente siguiendo a Asensio, otros, que bueno, que durante 1580 y los años posteriores hay una dominación, una preeminencia de la identidad hispana, o como quieres llamarla, ¿no? Entonces, lo que a mí me pregunta es, ¿este proceso de memorialización histórica de la identidad portuguesa se produce en grupos determinados o es algo que comparten los distintos grupos? Y la tercera pregunta es más metodológica. Yo siempre me han parecido muy interesantes las propuestas de Asensio, pero siempre me han parecido enormemente absolutizadoras de una realidad muy compleja, y tú nos la haces más compleja ahora, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no creo que los portugueses de 1610 no tuvieran en consideración la experiencia de estar unidos a la monarquía hispana. Mi pregunta es un poco, quizás tonta. ¿Qué añade tus análisis precisamente a estos debates historiográficos? ¿Cómo crees tú que si la mayoría de nosotros, portugueses y españoles, comenzamos a escuchar lo que tú estás planteando, quizás vamos a tener una visión que no es exactamente la de Asensio, una visión que no es exactamente la citada? Y yo me callo. Gracias, Fernando, por una maravillosa presentación. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. No puedo menos que compartir lo que me dices. Yo creo que tiene mucho que ver con los puntos de vista, con el approach, tanto cronológico como espacial. Indudablemente, nosotros no podemos pasar de un concepto de identidad unitario y unívoco a un concepto de multitud de identidades, sobre todo si tenemos un punto de vista de larga duración. Es decir, si yo me pregunto cómo se ha hecho la identidad portuguesa del año 2021, cuando miro este periodo tengo que ver una serie de cosas que diacrónicamente me parecen importantes. Y es absolutamente legítimo. Hay un dicho africano que he utilizado en alguna ocasión, que es un dicho que sirve un poco para este tipo de expresiones. Cuando la memoria va al bosque, vuelve con el haz de leña que quiere. Simplemente una cosa tan sencilla como esta. Es decir, cada periodo histórico tiene su propio pasado y tiene todo el derecho del mundo a imaginar cómo ha sido su pasado, a construir su pasado. Yo no voy a entrar en eso. Lo que no sé si desde un punto de vista sincrónico, es decir, acercándome como un historiador de archivo y de biblioteca a ese momento, intentando aislarme de otras consideraciones de una mayor duración, el tipo de identidad unívoca o de identidad nacional por excelencia me permite comprender lo que sucede en aquel momento. Y posiblemente creo que lo diacrónico me resulta menos útil que lo sincrónico para mi propio trabajo. Es una especie de reflexión que debemos hacer cada uno de nosotros. Nosotros construimos el saber que hacemos. Lo construimos sobre la base de generaciones que nos han precedido, de las historias presentes, de las necesidades presentes, pero al mismo tiempo también sobre la base de nuestra propia disciplina. De forma que desde el punto de vista de la larga duración, 1580-1668, es un periodo absolutamente esencial para la creación de una memoria que va a ser utilizada, reutilizada a lo largo del tiempo, no queda ninguna duda. Y puedo contar una pequeña anécdota
En el año 98 hubo un gran proyecto para hacer una exposición sobre el Portugal de los Felipes en Lisboa, que habría sido la única exposición que se había hecho en Portugal sobre esto. Y yo iba a ser el comisario y tuve que buscar una serie de piezas, entre las cuales una bandera de misericordia, uno de estos lábaros que se utilizan en las misericordias locales, donde aparece la Virgen del Socorro protegiendo a los reyes de Portugal y a los habitantes del lugar. Y había claramente un Felipe II indudable. La Cámara Municipal a la que le pedimos el préstamo de la pieza nos dijo que nos lo dejaba, que sí nos dejaba la pieza para la exposición, siempre que no dijéramos que era Felipe II, que era don Antonio Prior do Crato. Bueno, la exposición no se llegó a hacer, pero realmente entiendo que ahí hay una diatriba entre el concepto comunitario de los habitantes de ese lugar que quieren que sea don Antonio Prior do Crato, y yo como historiador, evidentemente hay dos razones diferentes, no hace falta que abunde en esto. En cualquier caso, yo creo que prefiero el punto de vista del buscador de trufas y no el punto de vista del paracaidista, utilizando las categorías de Manuel Leroy-Ladurie que se suelen mencionar sobre esto. Yo soy más buscador de trufas para el Portugal de los Felipes y el Portugal de la Restauración, que me lancé en paracaídas entre 1385 y la entrada de Portugal en la Unión Europea, ¿no? Este tipo de miradas son distintas. Son valiosas, muy, muy valiosas, pero no serían propiamente la mía. En cuanto a la segunda cuestión, yo creo que el Portugal de los Felipes se diferencia de la tarea de imaginación continua en la que tiene razón de todos los territorios, de todas las corporaciones, de todas las familias e incluso de todas las vidas de la época que están continuamente haciendo una tarea de recreación, pero no solo la recreación de los dominios reconocidos como tal, sino la recreación de las órdenes religiosas, la recreación de los linajes, etcétera, etcétera, están continuamente en construcción a lo largo de la época. Podríamos hacer lo mismo para los Pirineos, para Cantabria, etcétera, etcétera, reclamando que son la verdadera Hispania, por ejemplo, y cosas por el estilo. Yo creo que esto está muy claro. Lo que es distinto en Portugal es que en Portugal eso supone una legitimidad dinástica o no. Es decir, que Portugal sea el dominio de Felipe I o no lo sea, depende también de que sea el Portugal de don Antonio o el Portugal de don Sebastián o de los falsos Sebastianes. Y ahí hay una diferencia capital. Es decir, don Antonio Prior do Crato tiene un representante con cancillería en Estambul, tiene relaciones diplomáticas con La Haya, con Ámsterdam, tiene relaciones diplomáticas con Francia, tiene relaciones diplomáticas con Londres y hace pactos. Es decir, por ejemplo, claramente la expansión holandesa e inglesa por el Atlántico y el Índico se ha legitimado gracias a los conciertos hechos con los antonianos. Hay una propuesta fabulosa de un hijo de don Antonio para quedarse con toda la zona de Cádiz y unirla al mundo marroquí. Este tipo de juego es un juego que no pueden hacer los gallegos del siglo XVII, aunque piensen que hay varias Galicias. Digamos que se trata de una cuestión que tiene que ver con un dominio verdadero, un dominio legítimo y con la legitimidad de un trono. Que todo tiene que ver con el problema de la no aparición del cadáver de don Sebastián. Felipe II es consciente de esto y hace grandes ceremonias funerarias para traer el cuerpo de don Sebastián y levanta las tumbas fabulosas de los Jerónimos de Belén, pero ahí hay este punto de la falta del cuerpo del rey que de alguna forma debilita la legitimidad simbólica del Portugal de Felipe II. En cuanto a la recuperación historiográfica, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la tarea de los celosos da patria, es decir, que me parece que aquí hay una erudición en estas cortes provinciales, en estas cortes anticuarias, y tiene que ver también con la fortuna de la historia,
con la fortuna del género historia. Pero no olvidemos que, por ejemplo, podemos encontrar para la educación de Baltasar Carlos de Austria como príncipe de Portugal, nada menos que el padre Antonio Brandão le escribe un tratado para su educación, para que se eduque en la historia portuguesa, de forma que no son tareas diametralmente opuestas o que estén enfrentadas. Se puede insistir en la existencia de una historia de la monarquía de Portugal, como hace Antonio Brandão, y al mismo tiempo pensar que esa monarquía de Portugal está en un periodo con unos reyes que son los Felipes y que va a ser el nuevo Baltasar, rey de Portugal. Y en cuanto a Asensio, yo creo que Eugenio Asensio es un filólogo extraordinario y es un filólogo que ha sido fundacional para mí, es decir, poder encontrar estos textos en 1982, 1983, donde me dicen que los portugueses, que hay que mirar 1580 por los ojos de 1580 y no por los ojos de lo que sucedió en 1640, era verdaderamente portentoso. De forma que no voy a pronunciar ni una sola palabra en contra de don Eugenio, ni va a pasar por mi espíritu. Sí decir que es un autor de su época y que es un autor que yo creo que al final somos mucho más asensianos de lo que creemos, que es una especie de autor de culto y que sobre todo ayudó a cuestiones fundamentales como relativizar el castrismo de Américo Castro y otros debates que son fundamentales. En el fondo, me parece que todos hablamos como aquel personaje de Molière que hablaba en prosa. Yo creo que en el fondo casi todos hablamos Asensio, aunque pensemos que hablamos otra cosa. Gracias.